La diputada Carol Cariola. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, quiero saludar el trabajo realizado por la comisión investigadora, ya que pone de manifiesto lo que diversos actores sociales y políticos hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años con respecto al lucro en la educación. Ya en el informe de la primera comisión investigadora al respecto se señalaba que un conjunto de universidades privadas incurrieron en diversos mecanismos para vulnerar la norma legal que establece la prohibición de fines al lucro. Dichos mecanismos quedaron al desnudo con operaciones tales como el proceso de venta de la Universidad Central en abril del 2011 y la profunda crisis que afecta a la Universidad del Mar en el año 2012. El informe deja de manifiesto la responsabilidad que tiene la dictadura militar con respecto a la herencia de una educación mercantilizada. Sin afán de desviar el centro de la discusión política de este tema que nos convoca, no puedo dejar de hacer un paréntesis haciendo un llamado de atención a que el informe mencione esta negra etapa de nuestra historia como corresponde a la realidad y la califique directamente como dictadura militar y no con eufemismos que solo enturbian la realidad de nuestra historia llamándola gobierno militar. Ya no es un secreto para nadie en nuestro país que los intereses perversos que tuvo la dictadura en materia de educación constatan que aquello que ocurrió desde el año 80 en adelante produjo un reordenamiento total del sistema nacional universitario, inspirado en el fortalecimiento del mercado a costa del debilitamiento del Estado. Con ello cercenaron a las universidades estatales nacionales. Las instituciones originales de carácter nacional quedaron limitadas a su acción en la región metropolitana. Y en ese marco se autorizó la creación de universidades privadas con el supuesto fin de ampliar la cobertura del sistema de educación superior. La idea que motivó esta iniciativa supuestamente fue concretar la inversión del Estado en educación básica y media. Sin embargo, se restringió la inyección de recursos fiscales a las universidades públicas y junto con ello fue potenciando el fortalecimiento del sistema de universidades privadas. Hemos llegado al punto de que el Estado solo financia el 17% del presupuesto de sus universidades, teniendo estas que autofinanciarse con un costo de hasta un 80% que recae en las familias de nuestro país. El Estado ha empujado a las universidades públicas a competir entre ellas y a competir con las universidades privadas mediante instrumentos como el aporte fiscal indirecto, que se basa en la lógica de la meritocracia y no de la necesidad de las instituciones por fortalecer el desarrollo de nuestro país. Este instrumento, al igual que el CAE, representan una visión ideológica sobre la educación en el cual las universidades compiten por captar recursos en un mercado donde supuestamente los estudiantes tienen la posibilidad de elegir. En el primer informe se denuncia actitudes vergonzosas de algunas universidades privadas no tradicionales que utilizaban variadas fórmulas para lucrar entre ellas, pagarse remuneraciones sin topes, contratar familiares directos, fijar altos aranceles matriculando a numerosos alumnos sin considerar estándares mínimos de enseñanza y retención, vender las carteras de deudores morosos y que diversos grupos financieros nacionales compraban o vendían universidades en altas cifras expresadas en millones de dólares. A pesar de lo anterior, el Ministerio de Educación durante el pasado gobierno aducía que no contaba con las herramientas suficientes para fiscalizar el lucro en las universidades privadas. Sin embargo, en el caso de la Universidad del Mar, estuvo en condiciones de revocar el reconocimiento y su respectiva personalidad jurídica a esa casa de estudio. Ante esto, compartimos la idea del informe de que hace falta mayor regulación e institucionalidad para fiscalizar, pero por sobre todo hace falta voluntad política para terminar con el lucro en todos los niveles y con la estafa que ha afectado a miles de estudiantes y familias. Esta voluntad política se recoge en el programa de gobierno de la nueva mayoría, el cual define que la nueva institucionalidad pública de la educación superior tendrá por objetivo fiscalizar el uso de recursos públicos, velar que se cumpla con la prohibición del lucro, como también velar por la calidad del acceso a la educación superior sin discriminación. Nos preocupa enormemente que el caso de la CNA tenga dos instituciones de educación superior en este momento siendo investigadas por delitos como lavado de dinero, cohecho y fraude al fisco. La Fiscalía Nacional debe determinar si existen delitos relacionados como fraude al fisco. Estos delitos son distintos a la prohibición de lucrar y el informe acierta en que se necesita definir civil y criminalmente la definición de lucro, precisamente para determinar su prohibición. Desde algunas voces de la derecha hemos escuchado lamentablemente que no está comprobado que el lucro afecte la calidad de la educación.
Malintencionadamente se trata de confundir el concepto de lucro como si fuera la justa remuneración del trabajo. Sin embargo, y como queda explícito en el informe presentado, el lucro en la educación lo único que persigue es maximizar las ganancias supeditándola a cualquier otra consideración. Con respecto a las prohibiciones, nos parece altamente valorable que se reconozca la necesidad de crear la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior. Ambas instituciones deben contar con financiamiento y atribuciones suficientes que les permitan llevar a cabo su finalidad y fiscalizar y regular el uso de los recursos públicos. También nos parece relevante que se eleven los estándares y exigencias de las carreras de pedagogía, tal como lo indica el informe. Sin embargo, esto no solo debería enfocarse a las carreras de pedagogía, Tiempo, diputada. voy terminando, sino en todas las informaciones profesionales. Es importante abrir la discusión en torno a alinear la oferta de carrera. Y quiero terminar expresando que el sistema de financiamiento requiere una reforma estructural y esperamos que esta discusión se dé en el marco de la reforma que encabezará el gobierno de la presidenta Bachelet, terminando con el CAE, la eliminación o reformulación del AFI y el avance de la gratuidad universal. Y finalmente, solamente decir que reafirmamos que la educación es un bien social y que el conocimiento nos hará verdaderamente libre, por eso debemos garantizar el derecho a la educación de todas y todos los chilenos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Carol Cariola.